Feliz domingo para todos. Les invito para que juntos meditemos la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: Sí podemos. Y Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Queridos amigos y amigas, hoy encontramos una catequesis hermosa de Jesús. Hace 8 días nos encontrábamos con que Jesús nos catequizaba precisamente sobre la importancia de las riquezas. Hoy podemos decir la importancia también que tiene el poder. Y lo mismo que el dinero. No es que el poder sea malo en sí, sino Jesús viene a darle un rostro de servicio. Vayamos por partes. Aquellos apóstoles se acercan a Jesús. Quizá convendría saber un poquito el contexto en el cual está esta petición. San Marcos, antes de este pasaje del Evangelio, nos pone el tercer anuncio de la pasión. Fíjense lo que sentiría Jesús de que los apóstoles no entendieran precisamente lo que es el anuncio de su pasión. Los evangelios sinópticos, lo he dicho en otra ocasión, tienen 3 anuncios de la pasión. Y después de que Jesús hace el primer anuncio, Pedro se lo lleva aparte y le dice: a ti no te puede suceder esto. Cuando Jesús anuncia por segunda vez su pasión, los discípulos no van haciéndole caso. Ellos van pensando quién es el más importante. Ahora, después de que Jesús hace el anuncio tercero de su pasión, nos encontramos con que estos apóstoles, estos 2 hermanos, se acercan para pedirle el lugar de honor. Qué tentación, hermanos y hermanas, es para todos el que nosotros también pensemos que por el hecho de seguir a Jesús, de ser fieles a Él, tengamos derecho a todo, tengamos derecho a privilegios, a tratos especiales. Eso es tan dañino para nosotros, eso es tan dañino. Aquellos apóstoles ciertamente no sabían lo que pedían. Aquellos apóstoles quizá no entendían precisamente qué era el reino de Jesús. Y como se acercaba a Jerusalén, entonces pensaron que el reino era algo material, algo en este mundo, y por eso querían estar quizá uno a su derecha y otro a su izquierda. Sin embargo, no es así. Sin embargo, el reino de Jesús, nosotros lo sabemos, no es así. Aquellos apóstoles pedían ya, ¿verdad?, la gloria sin probar la tierra. Pedían ya el premio sin hacer méritos. Pedían la medalla sin haber competido. Es un riesgo precisamente el pensar que porque yo voy a misa, que porque yo creo en Jesús, entonces no me tiene que pasar nada. Es un riesgo pensar que porque mi fe es tan grande en Jesús y yo le prendo una veladora a este o aquel santo, entonces mi vida tiene que estar bien. Nosotros debemos entender perfectamente qué es lo que quiere Jesús. Jesús, ¿verdad? Aquellos hombres apóstoles le piden un trono. Jesús les ofrece precisamente el cáliz. Beber, probar el cáliz que él ha de probar, el bautismo con el que ha de ser bautizado. Por eso, fíjense, decía que es un riesgo de siempre. El querer pretender
comprar a Dios, el querer decir, como yo sigo a Dios, entonces Él me tiene que dar esto, Él me tiene que dar aquello. No, nuestra fe no se trata de que yo le doy a Dios y entonces Él me regresa. Nuestra fe es mucho más que eso. Nuestra fe no puede quedarse en esa pequeñez. Nuestra fe no puede quedarse solamente en esas frivolidades. Nuestra fe tiene que ir mucho más allá. Fijémonos en la catequesis de Jesús. Él, una vez que les dice a sus apóstoles, no saben lo que piden, entonces les dirá, ustedes podrán probar el cáliz que yo debe beber, podrán ser bautizados con el bautismo que yo debo recibir. Y ellos sin pensarlo dicen sí, seguramente ni se imaginaban a qué se refiere. Pero Jesús se estaba refiriendo precisamente al cáliz de su pasión, a beber la amargura de ser rechazado. Jesús estaba refiriendo con el bautismo a la purificación que iba a ser precisamente su pasión, muerte y resurrección. Y así nosotros tenemos que entenderlo, así nosotros tenemos que ser conscientes de lo que Dios quiere de nosotros. Si nosotros somos seguidores de Jesús, no es por, así decirlo, por conveniencia humana. Jamás un discípulo debe tener precisamente en la mentalidad, Dios me tiene que hacer esto o me tiene que hacer aquello. Porque cuando no sucede como nosotros lo queremos, entonces muchas veces estamos decepcionados o nos decepcionamos, no solo de Dios, sino de nosotros mismos. Por eso el discípulo no es aquel que tiene una recompensa especial, sino el discípulo es aquel que tiene la disposición para caminar tras de Jesús, para ir precisamente por el camino de la cruz. El discípulo es aquel que no se deja llevar por la ambición. Aquellos dos apóstoles ambicionaban precisamente eso, estar a la derecha y a la izquierda de Jesús. Aquellos apóstoles, ¿verdad?, hacen precisamente que también los demás, los otros 10, sientan esa indignación, sientan ese celo precisamente porque ellos han elegido un buen puesto. Fíjense, yo creo que nosotros tenemos aquí que ser conscientes de que el poder no lo es todo. Yo pensaba cuando meditaba este texto del Evangelio, si acaso las personas más poderosas del mundo serían más felices. Yo pensaba si aquel que tiene más poder sobre esta tierra realmente será el más feliz. No, yo pienso que muchas veces no es así, porque precisamente quien tiene más poder tiene más preocupaciones. Ahora bien, muchas veces el poder nosotros lo hemos reducido a quienes gobiernan, a quienes toman las decisiones. Ciertamente les corresponde a ellos en gran parte precisamente este evangelio. Ciertamente cuando Jesús nos dice que el poder más grande está en servir y en imitarlo a Él y que eso es precisamente lo que vale a los ojos de Dios, ciertamente podemos aplicarle a ellos, pero al mismo tiempo podríamos aplicárnoslo a nosotros, porque el poder no es un problema que sale en el evangelio. Las ansias de poder, el ansia de ser reconocido, de ser exaltado, de que me digan qué bien haces las cosas, eres lo mejor que tenemos, eres lo mejor que hay, es una tentación del ser humano de siempre ser reconocido. De hecho, precisamente cuando alguien no es reconocido, viene por otra parte la tristeza, la amargura, nadie me valora, nadie reconoce lo que hago, nadie es capaz de agradecerme. Pero Jesús, ¿verdad?, igual está diciendo que no es malo el poder. Jesús le está dando un rostro nuevo. Aquellos discípulos que sintieron precisamente esa envidia con la que sus compañeros, aquellos apóstoles son precisamente catequizados por Jesús. El evangelista Marcos dice, los lleva aparte y les enseña, como en este domingo también a nosotros nos ha traído aparte a la Eucaristía para enseñarnos y para catequizarnos qué es lo que verdaderamente es el poder. Fíjense, decíamos, se puede aplicar a quienes sirven, a quienes toman las decisiones en el gobierno, pero también a nosotros mismos. El sacerdote no es autoritario, no debe ser autoritario. El sacerdote no puede tener precisamente, ¿verdad?, tomar las decisiones por sí mismo, lo que quiere, lo que él piensa, ¿verdad? Hay ocasiones en que tiene que tomar decisiones fuertes y firmes, pero tiene que ser precisamente a la luz de la palabra de Dios, en oración con Dios. Cuando nosotros pensamos en el poder,
Por ejemplo, podemos comentar algo de las familias. Imagínense un matrimonio donde uno de los dos diga, aquí se hace esto, como yo soy el que aporto más dinero, como yo soy el que compré esta casa, se va a hacer esto. No, el poder no es eso. El poder para nosotros no es autoritarismo. El poder más grande que tiene la iglesia y que tenemos nosotros es el poder de Dios. El poder de aquel que se define como todopoderoso, pero que se ha hecho pequeño, se ha hecho carne para darnos muestra de servicio, para enseñarnos precisamente que el discípulo va tras las huellas de Jesús, para enseñarnos cómo debemos servir. Cómo precisamente cuando el poder es autoridad, muchas veces trae desprecio. Cuando el poder es autoritario, muchas veces trae la repugnancia. Por el contrario, cuando el poder es servicio, el servicio se traduce en amor y el amor se traduce en buscar el bien de la persona amada, en dar todo lo mejor de mí mismo para que la otra persona esté bien. Con esta catequesis, Jesús nos está abriendo los ojos para decirnos que así como Él vino no a servir, no a ser servido, perdón, sino a servir, así nosotros, a ejemplo de Él, tenemos que buscar el servicio por encima de cualquier cosa. Lejos del reconocimiento de los hombres, hay que buscar el reconocimiento de Dios. Y lo que Dios ve es precisamente eso, el servicio, el amor, el bien que se hace hacia las demás personas. Pidámosle al Señor en este domingo que nos enseñe a servir, que nos enseñe que el poder más grande es el poder del crucificado, que nos enseñe precisamente a ser generosos, a ser serviciales, a amar como el amado, a buscar el bien de aquellos que necesitan. Que sigan teniendo buen domingo.